¿Hay una persona acá abajo? Había. Hay dos cuerpos acá. Una cuando estaba frente al edificio y la impotencia de ver que todo el mundo gritaba y todo el mundo pisaba la pila de escombros. Imagina que ahí abajo habría gente viva. Lo mío fue como que se abrió un boquete y fui cayendo, pero no fui cayendo yo. Encima mío el material se iba acumulando. O sea, el momento mismo de la caída fue tal el impacto que tuve tiempo a medias para pensar. Pero en la medida que puedo recordar, yo creía que acá se acaba todo porque me iba a quedar enterrado con todo el material que fue cayendo arriba de... Y cuando vi esas dos vigas arriba de mi cabeza, haciendo como palanca, digo, esto es un designio de Dios, no hay otra. Agustín se acercó a la oficina de la Bolsa de Trabajo donde estaban Susi y Dorita. Ni siquiera hacía pedir qué. Y no me vino a dar un beso como todas las mañanas porque yo estaba ocupada. Me hizo así con la mano y siguió. Esa es la última imagen que yo tengo. Ni siquiera me pudo dar un beso ni yo a él, que me voy a imaginar que era la última vez que lo iba a ver. Y buscando con la vista y caminando sobre esa terraza, buscando un ángulo de visión, nos dimos cuenta que el año ya no estaba. Salí a la calle corriendo. Miré hacia la derecha que estaba la AMIA y vi un humo negro y la gente tirada en el piso, que gente que volaban, casas que se caían. Terrible, terrible. A los pocos momentos, a los pocos minutos yo llegué. Yo trabajo en el subsuelo del Hospital de Clínicas, en mantenimiento. Mira, ¿cómo te puedo explicar? Es difícil poder hablar de esas cosas cuando uno no quiere recordar. Nadie lo imaginaba, pero la historia se repite. No es el mismo dolor, pero se parece. No es el mismo horror, pero se asemeja. No son las mismas víctimas, pero ya no volverán a estar entre nosotros. Una mañana de julio, de la nada, reventó la sede de la comunidad judía de la Argentina. La AMIA era el blanco del segundo y más cruel atentado en Buenos Aires. Ya no se podía hablar de un objetivo político. Esta vez atacaron a una entidad nacional, características sociales y culturales. Esta vez la Argentina recibía el golpe en la otra mejilla. El mismo desorden, la misma inoperancia, el mismo descontrol y caos se apoderó de la situación. La asignatura pendiente en materia preventiva y de investigación, que dejó como saldo residual el primer atentado, no había sido cumplida. AMIA era sinónimo de desesperación, también de increíbles muestras de solidaridad. Sin lugar a dudas, este atentado
representa todas aquellas cuestiones que no se explican con palabras. Quiero pedir perdón por este lamentable episodio y comprometerme a redoblar los esfuerzos para esclarecer este nuevo ataque. A la incesante labor de los bomberos, policía y defensa civil, el presidente Menem aceptó que un equipo israelí especializado en rescate llegara a esta ciudad. Con una gran cantidad de elementos de tecnología de avanzada, perros entrenados para la detección de sobrevivientes y una gran dosis de experiencia, este grupo de apoyo aceleró las tareas de remoción de escombros. De todas formas, ya no había personas con vida bajo las ruinas de la AMIA. Observamos con mis colegas la humareda que cubrió el cielo, una humareda amarilla y siniestra que no podré olvidar. En el lapso de 1 hora aproximadamente recibimos aquí en el hospital a unas 100 personas gravemente heridas que llegaban traídas a través de la calle y que ingresaban directamente al servicio de urgencias del hospital. Un matrimonio que por la noche me preguntaba por el paradero de su hija joven, a quien no encontraban en ningún hospital. Tampoco estaba en nuestro hospital. Yo hablé con ellos un rato, estaban muy serenos. Mi esposa se admiró de ver el estoicismo y la serenidad que ofrecían en ese momento tan desgarrador, y ellos me abrazaron y me dijeron que estaban muy agradecidos. Lo más importante de todo a rescatar, creo yo, es que evidentemente este tipo de eventos, más que separar, unen, ¿no? Unen a los seres humanos en muchas cosas. Como decía una persona muy querida mía, el dolor cuando quema purifica y sobre ruinas castillos edifica. Y yo creo que lo que ha edificado esto del dolor de la AMIA es una comunidad mejor organizada y mejor predispuesta a superar positivamente este tipo de eventos, ¿no? El pueblo debe ser protagonista y no espectador. No puede seguir siendo espectador de lo que pasa. Asumirse como protagonista de la propia vida y de la propia historia. Antes que terminaran de removerse todos los escombros del edificio de la Mutual Judía, más de 150.000 personas se congregaron en la Plaza de los Dos Congresos para expresar su dolor y su repudio a la barbarie humana. Los argentinos tomaron conciencia que este país era parte del escenario del terrorismo internacional. Lo de la AMIA es doblemente penoso porque todavía hubo gente mientras se estaba secando la sangre de los cadáveres, y va a seguir habiendo gente que cree que el de la AMIA es un problema judío. Y no solamente demuestra que no es un problema judío el hecho de que la mitad de las víctimas hayan sido no judías, sino que lo demuestra la conmoción que va a vivir la memoria de la Argentina por años y años, aunque muchos se empeñen en creer que no es así. Me acuerdo que hablamos, pero no más. Nos preguntaban qué pensábamos, si nosotros estábamos en contra de los judíos o no. ¿Sí? Sí. ¿Y tú contestabas? Yo no estoy en contra. Y sí sabemos que hay grupos fascistas en la Argentina desde tiempos inmemoriales. ¿Por qué lo vamos a negar? ¿Por qué no van a meter, o no van a colaborar, o no van a dar apoyo? ¿Por qué no? Puede que en la Argentina existió, para el primer ataque a la embajada, una red local que permitió, que facilitó, que abonó el terreno para que quienes tuvieron que ejecutarlo tenían de alguna manera todo el plan de acción muy aceitado y muy bien preparado. Y esa red no fue desmantelada después del atentado a la embajada, de manera que era mano de obra disponible, ya con experiencia,
Y eso, digamos, es una suposición lógica que hace que, bueno, si yo tengo una red instalada en tal lugar, la sigo usando. El camino de inserción de la Argentina en el mundo es irreversible. No hay dos caminos, uno de ingreso y otro de regreso, no hay una opción para participar del mundo y otra de no hacerlo. La destrucción fue de tal magnitud que sería imposible realizar un completo inventario de los daños. A 5 días de ocurrida la tragedia, el equipo de producción de este documental accedió en exclusiva al interior del edificio de la AMIA, pudiendo tomar imágenes inéditas. Paredes que ya no existen, edificios quebrados, estructuras que solo conservan su esqueleto y viviendas abandonadas eran parte de la geografía de la calle Pasteur. Los habitantes de la cuadra, en su gran mayoría, apenas pudieron rescatar algunas de sus prendas que entraban en 1 o 2 bolsos. Ya no tenían ni siquiera dónde vivir. Un milagro en medio de tanta desgracia. La biblioteca judía, con miles de volúmenes, se encontró entre los escombros. Cientos de jóvenes voluntarios, en un operativo improvisado en un día, llevaron a cabo el rescate del patrimonio de la cultura hebrea. Este operativo se conoció luego como Salven la Cultura. Son libros, bueno, que quedaron de la AMIA, de la biblioteca de la AMIA, y bueno, se están rescatando para poder volverlos a juntar. El mes que transcurrió luego del atentado a la AMIA se caracterizó por la continuidad en el tratamiento del tema. La tragedia produjo tal impacto en la sociedad que nadie podía dejar de hablar de lo ocurrido. El 18 de agosto, más de 5.000 personas marcharon desde la esquina de la AMIA, en Pasteur y Viamonte, hasta el Palacio de Justicia. Diferentes personalidades se hicieron allí presentes. Todos tenían 2 palabras en común: justicia y memoria. Yo creo que fundamentalmente se tiene que aclarar, porque es la única manera de saber por qué y quiénes, porque no podemos vivir a expensas del terror, a empezar con todos a segregarnos en guetos, a poner más barreras sobre ya barreras existentes. Tenemos que luchar para realmente desterrar los prejuicios y no trasladarlos, no trasladar la xenofobia, sino que realmente desterrarla, porque yo para mis hijos quiero la vida, para estos chicos que estuvieron hoy acá quiero la vida. Hoy la Plaza Lavalle llena de gente y sobre todo de gente joven fue un nunca más y un de pie frente al terror, pero hecho carne y hueso, hecho persona. Y hoy yo me sentí orgullosa, ¿viste? De ser argentina, de tener una juventud como la que vino, de tener un periodismo que no hizo sensacionalismo, ¿viste? Porque todos respetaron mucho el dolor y la muerte. Y bueno, y el compromiso renovado todos los días de que nunca más de verdad. Desde mi punto de vista, como no conozco la causa, me parece lento. No te dicen, está bien, está mal, está bien, se amparan en ese secreto de sumario. Pero a veces creo que el periodismo va más rápido que la justicia. Seguramente el gobierno ha tomado las medidas que correspondan, aunque a mí me hubiera gustado que se hubiera logrado alguna solución. Yo no he visto una queja importante de parte de la colectividad ni de parte de la Embajada de Israel
en el sentido de que las cosas se hayan llevado mal desde el gobierno. Entonces tampoco puede uno, desde el lugar en que lo ha ubicado el pueblo, ir más allá de lo que la propia colectividad reclama. Siempre estaremos atentos a acompañarla en todo lo que pueda ser un camino que brinde más seguridad. Sin duda ninguna, esa es nuestra responsabilidad. Diferentes grupos se vieron en la necesidad de expresar su reclamo de justicia, manteniendo encendida la llama de la memoria. Una expresión es la de Memoria Activa, un grupo de personas que a través de la participación en actos semanales frente a los tribunales canaliza su apoyo para la resolución de la causa. Memoria Activa comienza con una autoconvocatoria, en realidad de los jóvenes, que son los primeros que se movilizan y que plantean, luego de un segundo atentado consecutivo, luego de lo que pasaba en la embajada, cuál va a ser nuestra posición desde el liderazgo comunitario, si es que nos vamos a quedar esperando resultados o vamos a salir a dar nuestro testimonio. Creo que la solidaridad en la Argentina y los judíos no estamos exentos, es cortoplacista. Dura en el momento del hecho. Y después, cada uno en lo suyo. Tuvimos que esperar 20 años para que venga alguien a decir dónde tiraron a los desaparecidos. Yo no creo que pueda soportar de esperar 20 años para que se encuentren a los culpables del atentado a la AMIA. Me parece que es demasiado. El tiempo del dolor es distinto al tiempo de las investigaciones. Nosotros no estamos en un país con una inteligencia en la investigación como las democracias o las grandes democracias europeas o americanas. Yo no quiero entrar en este momento en polémicas, pero no tengo la menor duda que si acá hubiera existido un trabajo de inteligencia más efectivo y más profundo, no hubiéramos perdido tiempo. No puede ser que pensemos en que esto tiene que resolver lo otro. Este caso, bueno, nos toca ayudar a resolverlo y exigir que se resuelva a nosotros. Y a que quiera anotarse va a estar bienvenido. Pero es una responsabilidad de la comunidad judía exigir esto. Más de todos aquellos que quieran sumarse. Israel tiene pruebas que fue Irán, y no solo nosotros, hay otros países en el mundo que tienen las mismas pruebas que tenemos nosotros. Argentina se debe preguntar. No cabe duda de que para realizar estos atentados tiene que haber habido una conexión nacional. Y esta es la que tenemos que descubrir. Y lo más importante es la decisión política irrevocable del presidente y de su gobierno de perseguir a estos delincuentes donde quiera que se encuentren. Que no se hagan la ilusión, esto no va a quedar impune. Uno de los grandes beneficiarios, si este tema se esclarece, es el gobierno. Para bien, ojalá. Un gobierno que cumple con un deber de justicia se beneficia porque recupera credibilidad. No soy judío y me encargo en Radio Continental de contar cada uno de los días que pasaron del atentado contra la AMIA, no porque me olvide por eso de la guerra de las Malvinas, del caso Carrasco, del atentado contra la Embajada de Israel, sino porque yo creo que el atentado contra la AMIA sintetiza toda la desmemoria que tiene este país. La necesidad de encontrar a los culpables y de prevenir un tercer atentado desvela a una gran cantidad de argentinos. Sin que exista sed de venganza, diversos sectores de la sociedad intentan encontrar los caminos necesarios para acabar con los grupos que pudieran haber planeado y ejecutado este crimen, para que las víctimas no mueran dos veces, con la muerte en sí misma y con la indiferencia. Los días pasan, ellos sueñan con estar más lejos de las garras de la justicia. Nosotros, con que un día tendrán una justa condena. Creo que el juez está adquiriendo una experiencia importante en este tema y hay muchos cuerpos de investigación. Acá pueden pasar dos cosas, en mi opinión. O esos cuerpos de información que